cual nos cambiamos totalmente el chip, el enfoque, y vemos la educación de manera integral de otra forma. O sea, en ese sentido tenemos que hacer ajustes en nuestras familias, desde cómo distribuimos los tiempos, ¿cierto? Desde que a veces hay familias que trabajan ambos por fuera de casa y si toman esta decisión alguien tiene que estar a cargo de los niños, entonces decisiones de tiempo, decisiones económicas, decisiones del lugar de vivienda, bueno, una cantidad de cosas que realmente cambiamos a partir de tomar esa decisión, que se vuelve un estilo de vida, y no solamente por las diferentes decisiones que debemos cambiar y tomar, sino también porque como que cambiamos el chip y en cualquier momento es una oportunidad para aprender. Entonces estamos manejando porque vamos para la cita de médica de no sé qué o tal cosa, y entonces sale el tema de que hay una construcción, sale que porque las construcciones no es ladrillo a ladrillo, sino porque tienen vigas, y porque qué pasaría si un edificio no tuviera esas vigas, se caería, y de pronto en la siguiente esquina hablamos de los semáforos y porque quién se inventó los semáforos y por qué. Entonces todo el tiempo estamos como en función de hablar de las cosas, de cuestionarnos, de muchas veces no comer entero, como dice la frase, sino que se nos convierte en un hábito, el estar hablando de todo y cuestionando todo, en el sentido de poderlo entender, asimilar. Entonces definitivamente eso también hace que sea un estilo de vida más allá que, no, el modelo de tal, es que yo uso el método Montessori, a mí me gusta el Waldorf, son métodos, son herramientas, pero como tal, la educación en casa y en familia va mucho más allá, y es como la invitación a que nos salgamos un poquitico de pensar en esas tendencias, en esos métodos, que si bien nos ayudan bastante. Y en la educación alternativa hay muchas opciones de aprender sin necesidad de escolarizar, ¿cierto? Y ahí entramos como al otro punto que es importante también tener claro, y es que muchas veces confundimos educación con escolarización, y pareciera ser lo mismo, ¿cierto? Pero una cosa es educación, que es mucho más integral, y otra cosa es la escolarización, que es solamente un camino, una vía por la cual los niños aprenden y jóvenes aprenden una serie de conocimientos académicos, pero digamos, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, vale la pena como hacer esa diferencia y acompañar a los hijos a aprender, que es otra de las cosas que muchas veces la pregunta es, bueno, y si yo no soy profesor, si yo no soy docente, ¿será que sí le puedo enseñar a mis hijos? ¿Y cómo hago? Y me tengo que formar en pedagogía, y resulta que una cosa es enseñar y otra es acompañar a aprender. Y muchos de los que estamos en este camino nos ponemos más la vía por acompañarlos a aprender, acompañarlos en su aprendizaje, ponerles las herramientas a la mano, conversar sobre temas y gustos que tienen, conocer sus dones, sus talentos, sus habilidades. ¿Te gusta eso? Bueno, vamos a investigar de esto. Bueno, vamos a ver esto. O una iniciativa, vámonos para Santa Marta, donde está el Tayrona, y entonces vamos a aprender, listo, o sea, como buscar opciones. Y aunque muchas familias también escogen enseñar a sus hijos ciertas cosas, y de ahí hay una tonalidad de grises increíble, es decir, uno puede arrancar cuando toma la decisión de educar en casa o en familia, desde casi que llevar la escuela a la casa, ¿cierto? Que es a lo que tendemos muchas veces, y es, bueno, entonces ahorita cómo arrancamos, qué hacemos, y me preguntan muchas veces hasta con niños de 2, 3 años, bueno, entonces ¿qué le pongo a hacer por las mañanas? Si esencialmente los niños en estas edades y hasta los 6, 7 años lo único que necesitan es jugar prácticamente. Entonces es un poco mirar qué posición o qué camino es el que mejor le queda a cada familia, ¿cierto? Desde llevar la escuela a su casa, tener un horario, comprar un currículo por internet, o poner a los chicos en un colegio virtual, o en una de las anteriores, buscar algo más ecléctico, más me gusta esto, con esto, me gusta un poco de acá, voy a usar una plataforma en internet que me parece que funciona, hay una página aquí también,
hay otros que no utilizan ciertas herramientas, sino que son más unschoolers, y otros que son radical unschoolers, o sea, totalmente en libertad, pues digamos que hay todos esos matices y uno ya empieza a encontrar en dónde se acomoda, ¿sí? Entonces esa es como otra claridad también que podemos hacer acá. No sé si hay alguna como inquietud en este primer tema de qué es realmente la educación en casa. ¿Hay algo como que les esté generando duda en este camino que han tomado? Yo tengo una pregunta porque no soy mamá, no tengo hijos, pero soy tía de 3 niños, 2 niños y una niña que están iniciando su proceso de educación en casa y me deja una inquietud muy grande cuando se hace referencia a la educación de los hijos, que no se delega en terceros, entonces esos terceros, entonces yo soy un tercero y no soy alguien que puede estar absolutamente comprometida con ese proceso de educación en casa. Entonces ustedes como papás y mamás, ¿cómo ven esa función de la familia que está dispuesta a apoyar? Claro, eso es totalmente bienvenido y de hecho muchas familias utilizan la ayuda del tío, del abuelo, de otra figura que esté presente, que esté dispuesta a acompañar, a aprender, a enseñar ciertas cosas. Generalmente cuando nos referimos a un tercero, a no delegarlo, estamos hablando prácticamente de la escuela, de una institución, de un colegio, de la escuela, algo más formal y a la escolarización. Bueno, entonces miremos un poquito si es legal educar en casa en Colombia. Entonces, ¿qué argumentos tenemos nosotros para estar tranquilos y demostrar que esto es posible y es legítimo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener claro es que en Colombia, a diferencia de otros países del mundo, como Estados Unidos, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros, que tienen el proceso de educación en familia de homeschooling reglamentado, organizado, legitimado, o sea, es totalmente conocido, y eso es lo que pasa en Colombia. Entonces mucha gente dice, sí, claro, es que nosotros estamos en un limbo, nosotros estamos como ahí, que no nos dicen que no, pero tampoco nos dicen que sí, pero entonces vamos a ver un poco, y esto sucede en la mayoría de países de Latinoamérica, por lo menos, dentro de lo que yo conozco, viene una situación similar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, digamos, un marco legal sobre el cual revisar estos temas, y uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? La otra es la Constitución colombiana, luego vienen las leyes y luego vienen los decretos. Entonces aquí hay una cosa que es importante resaltar, y es que un señor abogado, filósofo, pensador, que es un señor Kelsen, ¿cierto?, fue quien definió la pirámide de la jerarquización de las normas. Entonces él explicaba que los tratados internacionales a los que se suscribe un país están por encima, como si fueran una sombrilla, por encima de lo que es la Constitución, las leyes y los decretos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Colombia se ha suscrito a varios tratados internacionales en los cuales hablan sobre derechos humanos y específicamente sobre el derecho a la educación. Entonces se ha suscrito a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde más adelante vamos a ver qué nos dice específicamente. También se ha suscrito a la Declaración y el Acuerdo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también, donde habla, dice que los padres pueden escoger instituciones educativas diferentes a las que ofrece el Estado, ¿cierto? Entonces ahí podemos escoger instituciones privadas o los particulares asociarse y crear sus propias instituciones educativas de acuerdo a sus creencias, a sus motivaciones, siempre y cuando cumplan con las leyes y las normas para que eso sea viable y tenga funcionamiento. También se ha suscrito a una convención de los derechos humanos americanos, donde hablan de temas de educación. Está
también el Pacto de San José, que habla de que las familias pueden recibir educación religiosa de acuerdo a sus creencias y pueden escoger cómo lo hacen. Entonces, digamos que esto lo he revisado y también lo compartía en una reunión que hubo en Bogotá, en la cual estuve de manera virtual, que hablaba un papá homeschool que es abogado constitucionalista, de derecho público, donde mencionaba también que estos temas son claves conocerlos y empezar a ver que desde allí, digamos, hay una libertad de nosotros como padres de escoger cómo queremos que sea la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces arranquemos a mirar qué temas vamos a mirar aquí. Vamos a revisar qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a ver qué dice la Constitución Política de Colombia, la Ley 115, que es la Ley General de Educación, el Decreto 2832 del 2005, la Circular 08 del 2006 de la Secretaría de Educación de Medellín, el 299 del 2009 y el 1290 del 2009. Digamos que eso, recapitulando, son es todo el marco legal en educación que nos cubre y nos ampara como familias que educamos en casa. Entonces entremos en materia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, subraya, digamos, los temas claves que nos interesan y nos impactan en nuestra decisión. Dice que toda persona tiene derecho a la educación, ¿cierto? Entonces ya como tal es un derecho que está amparado, que no estamos ignorando, ahora vamos a ver por qué. Luego dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿cierto? Entonces allí nosotros como familias que educamos en casa debemos garantizar, ¿cierto?, que nuestros hijos realmente estén desarrollando su libre personalidad, conociendo los derechos humanos, ¿cierto?, exponerlos o que aprendan del tema, y que realmente ellos desde la formación en casa pues son libres y que tengan esa libertad de tomar sus decisiones y esa libertad que los hace seres humanos integrales que pueden interactuar en una sociedad a beneficio de esto, a través y a partir de lo que en su familia o en el grupo familiar se les transmite. Que es súper clave, que lo toma nuestra Constitución más adelante. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿cierto? Entonces, no dice el Estado, no dice la escuela, dice los padres. Tenemos ese derecho. ¿Y qué significa preferente? ¿Qué será que los padres tenemos el derecho preferente? Preferente con quién. Que son los primeros que pueden decidir sobre eso. Que son los primeros. Entonces prefiere a la familia antes que la escuela, antes que el Estado. Aunque la declaración también dice, si bien los padres tienen el derecho preferente, tienen que acogerse a la reglamentación y a la normatividad de su país, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos, no, como nosotros tenemos el derecho preferente, entonces integramos y no sé qué, desconocemos lo que diga nuestra Constitución, lo que digan nuestros decretos, no, ¿cierto? Sabemos que tenemos ese derecho preferente, pero también tenemos que acogernos a lo que dice nuestro país en términos de la legislación de la educación, ¿cierto? Entremos en lo que dice la Constitución Política de Colombia. Hay varios artículos que le pegan al tema de la educación de libertad. Uno de ellos es el artículo 27, que dice: el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Lo que está subrayado es lo que nos aplica a las familias, ¿cierto? O sea, el Estado nos garantiza que somos libres de enseñarle a nuestros hijos de las cosas que nuestros hijos aprendan e investigan. El tema de la cátedra ya es algo que no le cae a la familia, sino a las personas que ejercen la labor de docencia o a las instituciones, que ellas igual son libres del tipo de cátedra que van a dar en sus instituciones, ¿cierto? Entonces,
Desde allí vemos que este es un derecho fundamental. Los derechos que están establecidos en la Constitución son derechos fundamentales, ¿cierto? Es decir, que priman muchas veces sobre otros derechos ya más particulares. En un proceso jurídico que hubiese eventualmente, siempre va a primar un derecho constitucional sobre uno particular. Y los derechos constitucionales son tutelables y demandables. O sea, si hay un caso donde hay una situación de desacuerdo jurídica, va a primar este derecho, el cual nos va a amparar, ¿cierto? Entonces, ahí nos da tranquilidad de que este es un tema que lo podemos hacer en libertad porque el Estado nos garantiza. La Constitución también dice que en estos derechos los titulantes o los titulares de estos derechos son la comunidad en general y la familia hace parte de la comunidad en general, o sea que estamos directamente amparados por el artículo 27. Luego en el capítulo 2, en el artículo 42 dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, garantiza la protección integral de la familia. Entonces nuevamente rescata y resalta la función de la familia como núcleo fundamental, ¿cierto? Y también dice que va a proteger a la familia. Entonces cuando a veces ha habido casos por desconocimiento, como lo hablábamos ahora, de personas que dicen, no, pero no, estos niños no los escolarizan, los tienen ahí a la deriva y están vulnerando sus derechos y ¿cómo así? Eso tiene que ser demostrado. O sea, una acción legal aduciendo a que se están violando los derechos tiene que ser demostrada. Y como les decía yo, en Colombia hemos habido casos de denuncias que no han pasado a mayores, o sea, simplemente a la segunda o tercera visita pues se quedan ahí porque no tienen fundamento, ¿sí? Entonces, en casos de situación también que ha habido con parejas, digamos, que están en desacuerdo, que la pareja está en desacuerdo con que la mamá educa a sus hijos en casa, siempre se tiene que entrar al detalle de mirar qué se está haciendo en la casa, cómo se están haciendo las cosas, que no se esté vulnerando el derecho y que prime, a pesar de que no sea una familia tradicional, siempre que primero está la enseñanza en la familia y que se está haciendo de manera adecuada, pues se cae, digamos, cualquier juicio o cualquier argumento en contra de eso. En el artículo 44, ¿qué nos dice? Los derechos fundamentales de los niños a tener una familia, no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, la libre expresión de su opinión. Entonces también nos habla de la familia, a no ser separados, a tener educación, libre expresión. Entonces muchas veces cuando vuelvo y comento, pasan casos por desconocimiento donde se critica esta decisión y se amenaza o se dice que se están vulnerando los derechos de los niños, que es mejor que los niños se los quiten y los cojan bienestar o un tercero, tal. Este es uno de los derechos donde nos amparan en cuanto a que dice no. Nosotros tenemos primero los argumentos, la ley nos da, digamos, el derecho a escoger el tipo de educación de nuestros hijos y ellos están mejor en nuestra familia. Y el término de separados de ella puede ser hasta, que hablábamos también con un abogado, hasta ser separado de ella es que se separa del colegio a la institución y se separa la familia. Eso, o sea, cuando uno mira las etapas del desarrollo del niño y la primera infancia y adolescencia, la primera separación dramática de dejar allá al colegio es como la primera separación real que hay en la familia y así muchas otras cosas. Entonces se puede, digamos, aducir desde esas cosas tan básicas que estamos aplicando el derecho a no ser separados. Escolarizo a los niños, entonces va a venir la comisaría de familia a mirar qué estoy haciendo. Primero uno tiene que informarse cuál es el rol y la función de una comisaría de familia, que básicamente las comisarías de familia se dedican a revisar asuntos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, ¿sí? Abandono, casos de abandono, y en ningún momento, digamos, los niños que son educados en casa, en la gran mayoría de los casos,
ninguno está en esas condiciones, ¿cierto? Obviamente se ven casos, lo he conocido acá en Colombia con detalle, pero sí sé que en otros países hay casos de familias que sí escogen educar en casa y el padre es drogadicto, la madre es alcohólica, los dejan por allí, por allá, y los niños están pues volando por todo lado menos siendo atendidos. El hecho de que nosotros no escolaricemos no significa que estamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos, ¿cierto? También dice que la familia tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día y qué ha pasado desde siempre, pero en estos últimos años es más notorio? Los ambientes tan difíciles, tan hostiles, tan violentos, de tanto bullying, matoneo, acoso y todas las palabras que se utilizan en este tiempo para hablar de la violencia y del acoso escolar, es que muchas veces nosotros también, algunos que escogemos educar sin escuela o educar en familia, buscamos también eso, proteger a nuestros hijos, ¿cierto?, de una serie de cosas que se viven en las instituciones educativas de alguna forma, no solamente de agresiones y eso, sino del mismo adoctrinamiento o ideas o cosas que no nos interesan a nosotros como familia, que nuestros hijos sean adoctrinados en ese tema o que sean tratados así por los compañeros, por las directivas, por los profesores. Entonces, también a la luz de proteger a nuestros hijos y garantizarles un desarrollo armónico, sabiendo que nosotros en familia podemos darle mejores oportunidades que en un colegio, estamos protegidos también por este artículo en la Constitución. No sé si hasta ahí hay preguntas, inquietudes. No, sí es cierto que si hace un gran contrapeso que las situaciones de yo sí conozco casos a nivel colombiano, porque pues uno está muy observador de lo que pasa en el medio para que el entorno como tal, es decir, no afecte esa propuesta que uno tiene. ¿Sí? Entonces, es decir, la descomposición familiar que pueda haber en casos excepcionales. Sí, Mauricio, y gracias por tu comentario, porque eso es algo que es clave también de este espacio, de esta charla, y es que si bien nosotros hemos escogido un camino de educar en casa, en familia, no escolarizando, eso no nos exime de saber, conocer y cumplir muchas de las cosas que están dispuestas en la ley, porque vivimos en este país, porque tenemos que acogernos a las normas y a la reglamentación de este país, o si no, muy probablemente de pronto en el camino encontremos dificultades, ¿cierto? Entonces, hablando un poco de lo que vamos a hablar al final, pero me haces acordar, muchas veces cuando hay algún acuerdo o algún acercamiento con alguna institución educativa, digamos, para el tema de, bueno, cómo certificamos, cómo podemos validar y todo eso, entonces por un lado no es entender que, entonces este colegio se va a volver home school y entonces nosotros nos vamos a volver colegio y entonces tenemos que ceder y el otro tiene que ser muy flexible, sino que simplemente tenemos que ver qué está definido en las leyes, en los artículos, qué nos obliga y qué también nos ampara, ¿cierto? Y desde ahí nosotros acogernos a las normas, a las leyes, a los decretos y cumplir, a pesar de que estamos amparados por ciertos artículos, normas, también tenemos que cumplir muchas de las cosas que están ahí, ¿cierto? ¿Qué más nos dice la Constitución? Bueno, este es uno largo, es el artículo 67 que dice que la educación es un derecho y es un derecho fundamental. Busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, ¿cierto? Entonces, con lo que nos mencionaba Mauricio, nosotros como padres que educamos en casa debemos garantizar que nuestros hijos tengan acceso a este conocimiento. O sea, en condiciones exageradas, pues digamos, alguien viene a verificar y decir, bueno, muestra a ver ustedes cómo están haciendo las cosas, o esto cómo están, ustedes tienen que cumplir. Entonces uno tiene que buscar que sus hijos tengan acceso al conocimiento de la ciencia. ¿De qué manera?
están, como nuestros chiquitos ahora, por poner un ejemplo, están en un club científico, donde van, hacen experiencias. Otros no, nosotros viajamos y nosotros sí hacemos estas cosas y a través de viajes hemos aprendido muchas cosas del instituto, no sé por qué fuimos, o X, Y manera, talleres, en casa, como sea, pero nosotros debemos garantizar que nuestros hijos tengan acceso a estos bienes y a estos valores de la cultura, ¿cierto? Es decir, que ellos conozcan culturalmente, tengan acceso a las artes, a una cantidad de cosas. Eso lo debemos nosotros tener en cuenta, y muchas veces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo armo yo mi currículum? Porque uno también puede armar su propio currículum, y entonces ¿qué le pongo y qué le quito? Después de muchas ideas yo les digo, vayan y miren los artículos, vayan y miren qué dice nuestra Constitución. Es en lo que debemos educar a nuestros hijos, ¿cierto? Busquemos cumplir con esto, ¿cierto? La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos. En algún momento de nuestra vida, acompañando a nuestros hijos, que seguramente salen conversaciones porque oímos la radio, porque la firma del acuerdo con las FARC, porque en el periódico salió. Estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? No nos tenemos que parar al frente con tablero a decirle, bueno, los derechos humanos no es que mañana te toman la elección. Hay padres que pues igual escogen ese camino también y es muy respetable, pero lo que debemos garantizar es que los respeten y primero los conozcan y los respeten, ¿sí? La paz, la democracia, en la práctica del trabajo, la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico, para la protección del ambiente. Esas son las cosas que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, o que debemos buscar que nuestros hijos sepan, aprendan, conozcan, se involucren, ¿cierto? No necesitamos entrar en el detalle de que entonces en primero y primaria le voy a explicar el currículo y entonces, si queremos y queremos llevar ese proceso, perfecto, pero garanticemos que a nuestros hijos les estamos permitiendo y transmitiendo este tipo de cosas. Luego dice, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 años de educación básica. Entonces aquí dice que es el Estado, que es la sociedad y la familia, o sea, entre los tres. Es un trabajo entre los tres, ¿cierto? Somos responsables de la educación de nuestros hijos. Digamos que muchas veces nos dicen, bueno, pero es obligatorio un grado preescolar y mi hijo nunca puede al kinder o a la transición. No importa. Desde que tenga los conocimientos que se requieren en ese nivel, es suficiente, ¿cierto? Luego, bueno, aquí en Colombia hay tres grados de niveles de educación. Está el preescolar, ¿cierto? Luego está la educación básica y luego está la educación media. La educación básica está compuesta por 9 grados, 5 de básica primaria, de primero a quinto de primaria, y 4 grados de bachillerato, o sea, hasta el 9º. Hasta el 9º es la educación media, es la educación básica en Colombia. Y luego la educación media es el 10º y el 11º, ¿cierto? Eso ya luego viene la educación superior, que es la universidad, el posgrado, la especialización, el doctorado. Eso ya hace parte de la educación superior. Pero digamos que por lo menos a nosotros se nos hace obligatorio a través de la Constitución la educación básica, ¿cierto? No estamos, digamos, la ley nos ofrece, y ahora vamos a verlo ya en los decretos, que digamos aquí es la parte general, luego viene la Ley General de Educación que ya pone, digamos, algo de esto en más concreto, y luego vienen los decretos que normaliza y dice esto debe ser A, B, C de esta manera, ¿cierto? Entonces, es libre en que las familias escojan o no certificar o variar los conocimientos de sus hijos. Lo que sí es cierto es que si escogen entrar a una universidad, ¿cierto? Es necesario que tengan un certificado de que son bachilleres, ¿cierto? Y para certificar que son bachilleres debe certificar que tienen los conocimientos mínimos necesarios que exige el Ministerio de Educación para dar ese título, obteniendo unos puntajes establecidos como ellos los establecen. Entonces,
La ley nos provee las formas y las herramientas, y como lo estamos viendo nos dice, aquí está, ¿cierto? Estos son los mecanismos que dice la ley, y en los decretos así se reglamenta, ¿cierto? Entonces cada cual dice, bueno, ¿sabe qué? Yo me siento más tranquila y me siento más segura. Sí, no, ¿sabe qué? Yo quiero que los niños certifiquen anual, porque me da más tranquilidad, porque sé que en qué curso irán, sé que saben qué les falta. Entonces busco los mecanismos que vamos a ver ahora de, bueno, va a certificar, ¿cierto? Otros dicen, pues sabe que a mí la primaria, pues es decir, yo no, de pronto no me interesa certificar el primero en primaria, el segundo, el tercero, sino hasta el quinto en primaria, porque el que certifique el quinto sabe lo de cuarto y sabe lo de tercero, ¿cierto? Y el que está en tercero en primaria se supone que sabe lo de preescolar, ¿cierto? Entonces, ¿sabe qué? Yo me espero y hago pues certifico la primaria. Otras familias dicen, no, a mí no me interesa ni certificar la primaria, ni el bachillerato, porque pues yo y conozco familias que me dicen que yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie o indicarle a nadie qué es lo que saben mis hijos. Yo sé que lo que saben, entonces yo me voy a esperar hasta que tengan la edad para presentar el examen de estado a través del ICFES y allí obtengan su título de bachiller. Entonces digamos que las formas las escoge cada familia, ¿sí? Y eso tiene que ver hasta porque no, es que me tienen muy presionado y entonces ya me toca necesitar que la suegra la guía, ¿sí? O no, es que sabe que a mí me sirve porque también en la caja de compensación me dan el auxilio. Entonces, si yo muestro que está vinculado con una escuela, con un colegio, pues me sirve, hágalo. Es decir, digamos que hay una cosa que decía este papá en una escuela abordado que dio la charla en Bogotá, decía, a la ley no le da miedo proveerle a los ciudadanos las cosas y los derechos, y a las familias sí, le temen a los derechos. Entonces yo cuando lo vi decía, y él explicaba, hay familias que estando esto escrito, estando siendo público, le tienen temor, siendo que la misma ley ya lo puso sobre la mesa. Estos son sus derechos, señores, y así los tienen que cumplir, y estos son los mecanismos, ya los decretos. Pero las familias somos las que por desconocimiento, por temor, por las críticas, por los juicios, por lo que dice la vecina, la suegra, ya entonces nos volvemos pues en pánico y no sabemos qué hacer. Pero digamos, es libre, cada cual es. Yo creo, como con eso lo decía antes, no es una cosa que pueda ser que me están diciendo, si usted no está cumpliendo eso desde preescolar hasta el 9º, usted está incumpliendo sus deberes familiares. O sea, habría que verlo. O sea, eso primero tiene que ser demostrable y acuérdate que uno no incumple al no escolarizar, incumpliría si no estás educando a tus hijos, a tus sobrinos, ¿cierto? Si nosotros estamos educando en valores, en principios, en derechos humanos, en la paz, y en unas cosas que, pues, esto es lo grueso, ¿no? Pero más adelante el Ministerio de Educación tiene los DBA, que son los derechos básicos de la luz, bueno, tiene un montón de detalles, tenemos que mirar, darle una miradita a eso y a ver más o menos, ¿sí? Claro. Yo voy a decir que no estoy en contra del asunto, quiero decir es que realmente, yo diría que a veces el asunto que tú dices que es muy cierto, el desconocimiento de la ley, y que la ley nos ponga las cosas, yo soy un poco más desconfiada de la ley precisamente porque soy abogada, y es que la ley de alguna manera a veces viene redactada de una manera precisamente para que nos confunda, para que la desconozcamos, para que no nos apropiemos lo suficiente de ella. Totalmente, y lo que nos decía este papá abogado decía, muchas veces si hay un lío jurídico, que era lo que les decía yo al inicio, puede que se contradigan los derechos en cuanto que es que la Constitución está, pero luego en un derecho particular la redacción está de así y así. Entonces él igual nos da esa tranquilidad de que los derechos constitucionales priman y están por encima de los particulares. Entonces no dice que listo. Ya necesita, tú vas a hacer. Además porque, bueno, uno escoge muchas cosas en los niños en primaria, ¿cierto? Cuando uno quiere escogerlo, cuando uno deja que los niños escojan, que también es otra opción, uno permite que ellos aprendan libremente y ellos después de cierta edad saben más o menos qué quieren hacer, si quieren hacer una carrera técnica, si quieren ir a la universidad o si simplemente quieren seguir empíricos de su vida. Entonces, si un niño quiere hacer una carrera técnica, pues se hace la certificación de noveno, porque noveno lo certifican. Es que lo certifican es 11. Entonces, ya si un niño dice, no, yo quiero ir a la universidad, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a sacar ninguna certificación, sino que
Mi hija, por lo menos, ella ahorita en agosto se presenta al ICFES, presenta el examen de validación y ya tiene su título. Para entrar a la universidad no me piden certificado de primaria ni de básica ni de bachillerato. Me piden ese título, el acta de grado y el diploma. Entonces ya depende de lo que cada familia quiera hacer. Que es responsabilidad del Estado y el Estado lo da. ¿Hay alguna forma que no algo? Bueno, luego nos dice, corresponde al Estado regular y ejercer una suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, a través del Ministerio de Educación y lo que tiene en cada una de sus localidades o núcleos, o como se llama en cada sitio, ellos tienen la obligación de vigilar la calidad de la educación que se está prestando por ellos en las instituciones del Estado, también por las instituciones privadas y es posible que también por las familias, porque ahí está el. Entonces, como esto no y la invitación en este espacio, en esta charla, es que veamos que ahí está la información, qué dicen las leyes, qué dicen los artículos, pero también que tenemos que leerlo con lupa, ¿cierto? Hay que leerlo con lupa, hay que de pronto revisarlo un poco más. Sé que en este espacio no vamos a entrar pues con la profundidad o el detalle de pronto de cada cosa, pero sí por lo menos tener claro qué es, qué hay, a qué nos debemos regir y qué derechos tenemos también nosotros, ¿cierto? ¿Qué otro artículo de la Constitución? El 68. Este es el que toma parte de lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice, los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. O sea, ahí está, ahí nos dice la ley, que nuestra Constitución nos da ese derecho, y lo dice, los padres de familia tendrán derecho de escoger. O sea, estamos ejerciendo nuestro pleno derecho de escoger si lo quiero hacer en una institución, si lo quiero hacer en familias, si hay familias que escogen el colegio con ABC, el religioso, todo, digamos, tenemos pleno derecho de escoger el tipo de educación. Y uno de los tipos de educación es la educación alternativa, la educación en familia. Es uno de las formas de educar, ¿cierto? Entonces tenemos el pleno derecho amparado por el artículo 78 de nuestra Constitución. No tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos duda, porque ahí está y nos da la Constitución, el derecho. Bueno, después de la Constitución, ¿qué viene? Según la pirámide también de la jerarquía de las normas, la ley 115, que es la ley general de educación. ¿Qué dice la ley? Y allí empiezan a pasar ese tipo de cosas, de un poco lo que dice aquí la letra y un poco lo que podemos hacer en la práctica, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto de la ley? Dice, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. Eso lo define la ley, ¿cierto? Que es la que reglamenta la educación en Colombia. En ese sentido, quienes educamos en casa o en familia o en escuela, la gran mayoría estamos alineados con este objeto de esta ley, ¿cierto? Porque tenemos totalmente claro y casi que más claro que las instituciones y la educación es un proceso de formación permanente, y por eso es que nosotros no lo vemos. No, en primera primaria tienen que aprender esto, en segundo, y ya cuando salió de 11, no, ya se terminó de educar, y ya terminamos. No, eso es todo el tiempo. La educación es permanente, y aquí está dicho, y nosotros vamos en ese camino. Personal, es de cada persona, de cada individuo, y nosotros como tal, de alguna manera, buscamos que la educación de nuestros hijos sea lo más personalizado posible, a su medida, ¿cierto? Y todo lo que significa el ser persona,
cultural, social, integral de la persona humana. Entonces nosotros tenemos que demostrarlo como lo veíamos más arriba, pero también podemos aducir a que nosotros en la educación en familia estamos buscando y acompañando a nuestros hijos en este tipo de cosas, que se eduquen de manera integral, no solo en lo académico. ¿Cierto? Luego señaló unas normas generales para regular el servicio público de la educación, ¿cierto? Que sea acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? Que la ley toma lo que dice la Constitución, en lo que habla del derecho a la educación, y se fundamenta en esos principios, ¿cierto? Entonces, cuando la desglosamos, en la Ley General de Educación hay un artículo que es el artículo 7, que habla de la familia, ¿cierto? Y dice: a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase de forma de emancipación, le corresponde a matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas. ¿Cierto? Entonces, primero vemos cuando él define la familia, cuando en este artículo se define la familia, lo pone de primero, no pone el Estado, la institución educativa donde esté matriculando el niño, será la responsable, sino a quién pone el responsable. A la familia. ¿Sí? Y luego nos dice: bueno, pero entonces a ustedes les corresponde, y qué bueno que aquí haya un abogado, o sea, hay más, las palabras también tienen su poder. Una cosa es, ustedes se les obliga, o están obligados a, o su deber es estar, pero dice, les corresponde, ¿cierto? Y luego nos da la opción, dice, matricular a sus hijos en instituciones educativas. ¿Pero qué dice? Que respondan a las expectativas. Pero en la mayoría de los casos, las familias que escogemos educación escolar es porque claramente vemos que hay algunas instituciones educativas que no responden a lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Por A, por B, por C, porque esta tiene tal cosa, porque definitivamente creemos más en el aprendizaje libre, autónomo, porque entonces no responden a nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque es que las mismas instituciones educativas están agarradas al sistema educativo. Y si no estamos, digamos, el sistema educativo ya vemos cómo está en crisis, no solamente acá, sino en muchos países, y no responde a nuestras expectativas, pues es algo que estamos teniendo, tenemos el derecho de escogerlo, ¿cierto? Si responden a esas expectativas, voy a lo matriculo, pero si no, tengo también el derecho de decir no responden a mis expectativas, ¿cierto? Luego dice participar en las asociaciones de padres, informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, con mayor seguridad, o digamos que con más frecuencia, sucede que quienes educamos en familia en casa estamos informados del rendimiento académico y de cómo se comportan nuestros hijos. O sea, es más fácil que uno que educa en casa, en familia, sepa estas cosas. Hay muchos padres que escolarizan y que tienen a sus chicos en instituciones educativas que están muy pendientes de eso, pero hay muchos padres que rendimiento, comportamiento, los tienen que citar cada otro día. Es que el niño se porta así, ya saben nada, comportamiento. Es que además va perdiendo 6 materias. Que mi hijo va perdiendo 6 materias. O sea, no tenía ni idea que los hijos están en esas situaciones. Muy probablemente quienes educamos en casa lo conocemos muy de cerca, pues cómo están nuestros hijos. Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos, los correspondemos. ¿Qué hacemos todo el tiempo nosotros como papás que educamos en casa? Yo creo que esto es lo que más hacemos, ¿no? Buscar cosas, buscar acompañarlos, buscar respuestas, buscar actividades, buscar herramientas, buscar una serie de cosas. Bueno, participar en el consejo directivo, pues digamos que como tal no nos aplicaría, aunque se
que hay en otros países y aquí también hay algunos grupos de familias que quieren asociarse y crear asociaciones de familias que educan en casa, ¿sí? Entonces es algo que está allí y se puede tomar o dejar, digo, ¿no? Contribuir solidariamente a la institución educativa. Y el G, que es como el que más nos pega a nosotros, el numeral G: educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para el desarrollo integral. Entonces, de pronto, si uno dice, bueno, esta no, pero está chuleada esta. Entonces, ahí también tiene uno que ver, ¿cierto? A qué se acoge, que no, pero teniendo la claridad de que esto es lo que la Ley General de Educación le dice que le corresponde a la familia. Ya veremos nosotros, de acuerdo a nuestra ideología, a nuestra forma de pensar, de abordar la educación de los hijos, cómo, digamos, nos acomodamos allí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que es tan álgido de este artículo? Yo creo que le corresponde ahí entra pues simplemente a decir, es de elección, ¿sí? No está diciendo obliga a, ¿sí? Entonces, pues si yo no participo en la asociación de padres de familia y mi niño lo tengo en el colegio, ahí no estoy diciendo que estoy cumpliendo la ley 115 de 1994, ¿sí? Igualmente, si participo en el consejo directivo de la asociación o comité, pues tampoco me está diciendo que estoy cumpliendo o incumpliendo, ¿sí? Entonces, son de esas atribuciones que dan la ley en un momento dado que simplemente califican para poder decir usted no la está violando, todo lo contrario, usted la está cumpliendo. Me parece muy importante lo que hiciste, que subrayar pues de esas tres que nos demuestran a nosotros que efectivamente nosotros sí podemos cumplir la ley 115. Oye, hacemos consejo directivo en la cama. Pero, además, algo que lo que recalca mucho es que es la educación integral. Y para mí, la única manera de yo educar a Nicolás integralmente es que esté conmigo. Es que esté en la familia, entre nosotros decidamos los métodos de educación, la manera en la que él aprende, el ritmo que él tiene para ese aprendizaje. Entonces, para mí, o sea, la ley me está hablando de que lo debo educar integralmente. Y estamos cumpliendo. Exacto. Buenas tardes. Yo tengo una experiencia, mi hijo tiene 7 años y él entró así a un preescolar de 5 años. Cuando él entró así al preescolar, él ya sabía leer, sumar, ya habíamos avanzado pues en la casa muchas cosas, pero porque él quería aprender. Cuando entramos a preescolar, a mí me pareció muy triste porque como el niño más avanzado, la profesora, en vez de tener una metodología diferente, lo mandaba a trotar a la cancha. Entonces el niño, desde que empezó a estudiar, se volvió algo tan terrible para él ir al colegio, horrible. Él lloraba, él se enfermaba, le dolía el estómago, se ponía pálido. Yo pensé que eran bobadas de él. Y en este momento que está en la escuela de casa, a él no le da pereza, porque yo le digo, vamos a estudiar un rato otra cosa. Y él me dice, ay, sí, mamá, de una forma diferente, en el tiempo que él quiera, todo el tiempo que él necesite y de la manera que él lo requiera. Porque si vamos a ir a jugar, alguna cosa aprende. Vamos a la biblioteca, aprende, ¿cierto? Entonces uno ve la ley y uno de cierta manera está amparado. De cierta manera que sí me preocupa y vine más que todo porque me preocupaba mucho como el tema de la certificación, porque él dice desde chiquito que él quiere estudiar ingeniería robótica. Pues imagínese yo dándole clase a él de ingeniería. Yo no voy a ir de eso, ¿cierto? Entonces yo decía, ay, pero la certificación. Entonces yo ya veo que no, pues en sí la ley me está apoyando y lo que dice ella es verdad. Yo
cuando entró a segundo de primaria, porque yo lo tenía en un colegio privado, y en primero en privado, en segundo lo pasé todos los días, lo mandaba a coordinación, todos los días, y yo decía, pero ¿por qué? Cada vez se mantenía atrasado, porque la profesora, el niño hablaba, hasta le decía, usted le tiene que canalizar la energía, porque le tiene que dar la oportunidad a los otros niños, porque la cabra quiere participar, y yo le decía, pues, me parece tan lógico. Bueno, entonces yo le decía, pero es que esa es la esencia del niño, el hablar, el expresarse, el ser así, pues esa es su esencia. Yo como lo voy a quitar ese, o sea, esto es vulnerar un derecho de ellos, según lo que yo leí ahí, estoy vulnerando un derecho de ellos. Hasta que un día no tomé la decisión. Conocí una amiga, conozco un señor que tiene 8 hijos y todos son educados en casa. Trabajé con una de ellas y es una niña, don Francisco, súper inteligente, súper juicioso, y ellos se enfocan en lo que ellos quieren aprender, ¿cierto? Y a él, por ejemplo, lo citaron de bienestar familiar y todo, porque en este momento, por mi casa, estamos haciendo unos talleres con él para que nos explique pues, lo de escuela en casa, y nos contó que en bienestar familiar lo citaron con todos los 8 niños, los evaluaron y pues excelente los niños, sí. Me parece muy importante porque lastimosamente uno a los niños no los puede tener en una burbuja y uno no va a decir que se van a permear de muchas cosas que no tienen que aprender, pero lo más importante, van a hacer lo que ellos quieren ser, van a desarrollarse en lo que ellos quieren, en lo que ellos quieren aprender, que es lo más importante. Es una educación integral, ¿cierto? Respetuosa, muchas veces. Yo quiero contar alguna anécdota que me pasó hace poco con mi hijo, David, que tiene 7 años. Estaba la señora de Mermedita haciendo una afiliación y como siempre cuando ella aparece todo el mundo, ay, ¿qué niño tan avispado? ¿Cuántos años tiene? ¿Y tú en qué curso estás? Y le dijo, no, yo no estoy en ningún curso. Ah, es que tú no estudias. No, yo sí estudio. Lo que pasa es que yo estudio lo que yo quiero aprender. Yo no voy a un colegio que la profesora me diga qué aprender. Yo aprendo en libertad. La señora quedó. Le dije, ahí está la respuesta. Sí, estudio. Entonces cambian y ellos mismos aprenden porque la gente piensa que porque no, ellos no estudian, lo tienen iletrado. Y la señora le preguntaba, ¿y tú sabes leer? Sé leer, sé jugar Xbox, sé manejar a perfección el Minecraft, sé sumar. Bueno, ahí empezó y dijo todo lo que podía hacer. La señora quedó aterrada y dijo, ¿y eso cómo se hace? Muchas veces me ha pasado, personas conocidas por la curiosidad han terminado en el homeschool también. Sí. Porque la gente indirectamente, o por lo menos a mí me pasó, yo estaba aburrida en el colegio. O sea, era desesperante ver cómo sufrían los niños y cómo sufría yo con ese tema. Entonces, bueno, porque estamos dando un mensaje y estamos mostrando que somos familias felices, que compartimos y que aprendemos todos, porque yo he aprendido mucho de mis hijos. Tú vas a decir algo. Pues yo apenas voy a iniciar con mi hijo, se llama Nicolás, tiene 11 años y estaba haciendo sexto grado este año, pues era sexto grado. Nicolás ha recorrido 5 colegios, cada año un colegio diagnosticado con TDAH. Entonces, bueno, para ayudarle a él decidimos que sí se iba a medicar solamente para ir a estudiar, solo para ir a estudiar. Entonces Nicolás en la casa era un niño sin medicación, como un silvestre, era como si tuviéramos un Nicolás. Yo voy al colegio, mira lo que ha por recorrido de este año, un mes más o menos llevamos este año, y yo creo que he ido por ahí 7 veces, le han llamado. Entonces siempre todos los que le dicen, Nicolás no se sienta, Nicolás no para, Nicolás no habla, Nicolás no y no, todo es no. Entonces era como ir y que te hablaran de un niño que tú no conoces. Nosotros vivimos en una finca, entonces Nicolás siembra, cuida animales, todo le interesa, él es muy inteligente, tiene dislexia. ¿Quién descubrió que tenía dislexia? Entonces yo que tenía dislexia, los profesores simplemente tienen la letra fea, y no copia, no sale. Entonces yo me empecé a mirar y me di cuenta que era un patrón repetitivo, que es muy disléxico, pero que si está aquí en esa charla él no va a copiar nada. Pero si al final le preguntamos, se la puede reproducir. Entonces, el lunes ya fue como la etapa, yo fui al colegio, él me dijo el viernes que no tenía clases y que había botado la circular. Dijo, entonces le tuve que escribir a un compañerito y me dijo, no, si tenemos clases.
Entonces ya cambió la versión el lunes antes de la hora del colegio. No, mentira, que es que yo estoy suspendido. No puedo ir al colegio porque me suspendieron. Porque no mandaron nota. No sé, de pronto tenía algo mucho que hacer, se le voy a mandar la nota. No, en el colegio no estaba suspendido. Si lo llamamos el viernes de la coordinación, que no sería nuevo porque Nicolás va a la coordinación el lunes, ni el martes, ni el jueves y bien. Por todos los motivos del mundo. Entonces, eso fue para el colegio, pero yo luego pensé que había posibilidades de que Nicolás no entrara. Ya me había dado 2 pistas de que él no iba a estar en el colegio, pues que no quería ir. Entonces fui a confirmar que si estuvieran por lo menos en el salón de clase y me puse a mirar por la ventana, estaban en clases de matemáticas. Algunos niños estaban en unos ejercicios, algunos niños estaban en parejas, otros profesores estaban por ahí. Yo miraba por la ventana y Nicolás estaba en todas partes, menos en la clase. En mi cuenta estaba en la ventana. Él cogía la lapicera acá, volvía lo pasaba acá. Cuando al rato, le dijo al profesor, profe, yo no entiendo. Y él le contestó, ¿usted qué va a entender si usted vive despalomado? Y entonces, ya yo toqué, entonces Nico salió. Nico, ¿por qué no estabas trabajando? No, es que yo no sé de qué estaban hablando, es que no entiendo. Entonces ya el profesor vino, entonces me trajo y dijo, no, es que él no trabaja, no, el cuaderno es la compañerita, mira ella, es una niña en su copia, mira, ya hicieron una sopa de letras, la tiene aquí. Una sopa de letras se habían hecho en esa clase. Ella hizo sopa de letras, ya la estaba pegó y Nicolás había buscado dos palabras. Cuando Nicolás en la casa le encanta hacer sopas de letras y las hace en 1 segundo y las puede llenar. Y yo ese día dije, no, Nicolás no puede, o sea, es que más que interrumpir, pues esto es que Nicolás está viniendo a ser torturado en este y en cualquier otro lugar. Entonces, de todas maneras, pues todas las partes de la disciplina y él entonces pelea con los compañeros, 1000 cosas. Dije, no, me fui de nuevo, estaba trabajando, salí del trabajo solamente, mira, me fui a trabajar, se quedó en el colegio. Y el martes por la mañana, mami, es que no me está dando tiempo para ir al colegio, Nicolás, tú vas a volver al colegio. Voy a ser un vagabundo. Por decir que iba a ser un vagabundo, puede ser un vagabundo, no puede ser, yo tengo que cumplir, tengo que ir a 11, tengo que aprender líquidos para poder ir a la universidad, él quiere ser veterinario. No va a ser veterinario, va a ser un vagabundo. Entonces toda la semana no hemos hecho nada porque lo estaba investigando qué vamos a hacer, ni recibe el colegio. Ellos decidieron que no, Nicolás no era apto para estar por el colegio. Entonces yo me metí buscando, los encontré a ustedes, y bueno, yo hablé con ustedes y demás. Entonces la semana no hemos hecho nada, pues en términos de academia, porque Nicolás recoge las lechugas, nosotros él es el que se encarga de sembrar, de todo, entonces está imaginándose que quiere que hagamos un criadero de tilapias, una cosa y la otra, y aprendiendo. Pero por ejemplo, yo a él tengo que explicarle que no va a ser, pues que él puede, yo le dije, yo te voy a enseñar. Mamá, por Dios, no eres profe. No puedes enseñar, ella es mi hermana, que es licenciada en educación lengua castellana. Si por lo menos era mi tía, que es profesora, si no eres profe, eres enfermera, ¿cómo pretendes? Entonces, ¿qué me hace enseñar enfermería? Entonces, vamos a ver. Entonces, le dije que íbamos a estar acá, entonces él está pues como muy angustiado porque igual a la fuerza le hemos metido otra idea y yo le decía a ella, por ejemplo, hay personas que deciden que él decidió pequeño quería ser vegetariano. En la casa somos vegetarianos. Y yo le metí que no quería comer carne, bueno, muchas cosas. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en el caso que yo éramos queridos ser vegetarianos y él quiere ser vegetariano, pero al colegio es listo, decidimos somos vegetarianos, somos en la casa, y ella le dice, es que la carne, como entonces no sabe, bueno, entonces como carne, no como, que no, y es muy complicado. Y aparte, yo entiendo que, por ejemplo, yo le he dicho a todo el mundo que este Nico es muy diferente, pero un término que yo uso, cada uno con su loco vive muy bien. Entonces, yo siempre era mi único hijo. Y yo lo conocí así, y era es mi normalidad. Así son los niños para mí, así es él, bueno, con todas sus cosas. Pero cuando lo llevas a otro lugar, el otro te lo encasilla, te lo clasifica. Entonces, por ejemplo, los profesores empezaron a hacer lo siguiente. Nicolás, sentate, este niño nomás hace la pastilla. Entonces ya el niño, los otros niños que no tenían por qué saber de la pastilla, empezaron a entonces tienes que tomar pastilla, entonces ya me di cuenta que no estaba tomando la pastilla porque entonces yo estaba loco y demás. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad de que usted hable con su hijo lo que usted decide y lo que él decide que quiere ser, sin el temor a que el otro te ponga unos límites o un lugar de lo que tiene que hacer. Nicolás, el conocimiento lo tenía acá. Él se le dificulta y yo lo sé plasmar, pero escribir, responder, por si tú le preguntas, o por ejemplo, Nicolás, por algunos amigos, un amigo le dices que vos sabías que, porque estamos acá hablando de lo que sea, y de repente
¿Sabías que las ballenas no sé qué se demoran tanto para que puedan hacer? ¿O sabías que para ir a la luna hay que tener tanto peso y una cosa? Mami, ¿sabías que en cualquier momento? Entonces todo sabías que, y sabe unas cosas que no debería de saber en términos pues, de su edad, aunque otras que en el colegio ponen que se las debería saber, él no las logra tener, aunque sean muy minúsculas para lo que él sabe de otras cosas. Y es muy complejo. Entonces aquí estamos y con todo para empezar con Nicolás en la casa, porque no era Caterina, yo creo que nos ha mostrado de manera patética cómo los colegios violan todos los derechos de los niños. Y entonces es una cosa, los de uno. Desde, pues es decir, nosotros estamos hablando que los niños deben ser educados. Yo quería hacer un comentario anterior porque es que revolvemos en los mismos artículos de enseñanza y educación, y son dos conceptos pues, que nosotros que estamos en pedagogía y que nos tocan pelearnos entre profesores todo el tiempo estamos diciendo que es enseñanza, que es educación, y no entendemos. Así de sencillo. Años de universidad y montones de cosas no entendemos todavía porque todavía no lo tenemos claro. Pero sí es muy claro pues lo que Caterina comenta, justamente está bien, los papás a veces violamos los derechos de los niños, lo hacemos, a veces no, y lo peor es que a veces no nos cuestionamos, o sea, nosotros a veces no entendemos, y a mí me da mucha rabia cuando golpeamos a un niño, ¿sí? Porque no tenemos la ínfima capacidad para hacerle entender a un niño lo que queramos que él tenga que entender. Entonces es más fácil golpearlo y ya, ¿no? Porque es que el chiquito no entiende de 1, 2, 3 años y ya el aprendizaje nuestro colombiano es un golpe a un niño, una palmada, ¿sí? Y ese ya es el primer contacto de la educación que le damos a los niños en nuestro medio. Y la otra es que los mismos profesores, es decir, nos encargamos muchas veces de hacer que los niños repitan exactamente el mismo modelo, ¿sí? No estamos buscando en ningún momento dado que el modelo se cambie, sino que, es decir, como está bien, y lo que yo estoy haciendo está bien, y no tengo absolutamente nada que cuestionar, que lo que estoy haciendo estoy bien. Es más, todos mis colegas dicen que soy perfecto, ¿cierto? Y ese es el mundo feliz en el cual estamos acomodados, y entonces Nicolás debe acomodarse a un montón de actitudes que le violan constantemente sus derechos. Es decir, mi sobrino el mes pasado pasó por el mismo caso, es un niño tremendamente inquieto. Mi hermana pues nunca se ha propuesto decir que lo tiene que sacar del colegio, ella es academicista, pero lo que oigo yo en este modelo es que lo primero que podría hacer uno de frente con un abogado es decir, primero, usted no tiene derecho a sacar a mi hijo del colegio, porque es una obligación. Y eso es una violación flagrante que uno oye a diario, que es que el niño no lo podemos recibir en el colegio. Dígame, un niño que está en una vereda, ¿sí? El único colegio que está en esa vereda, que tiene a cientos de kilómetros para acceder, la profesora, por ley, se lo tiene que aguantar. Y en Medellín, Bogotá y Cali, como hay 30.000 colegios para escoger los niños, entonces vamos diciendo de buenas a primeras que el niño queda eximido de ese colegio. Ya ahí el Estado está violando de primera entrada el derecho que tienen los niños a educarnos. Y entonces le hacemos bullying nosotros como profesores a los niños, diciéndole que pues, se tomó la pastilla, eso pues, mejor dicho, eso pondría de patitas en la calle a un profesor, porque pues el caso más grave que ha pasado con este niño, pues que genéticamente es diferente, ¿sí? Porque es que no lo sabemos. La gente que no conoce de la genética no sabe que hay niños que pueden no ser XX o XY, sino que tienen un factor genético donde tienen un cromosoma más, y entonces todos pensamos que somos iguales, que tenemos que cortarlos como pan del mismo tamaño, de la misma tajada, y que no pueden ser diferentes. Entonces oímos eso a diario, como en la otra contraparte realmente todo el tiempo también se están violando los derechos de los niños. Entonces yo le decía por ejemplo a mi hermana, es que no lo tienen por qué sacarte allá, y créanme que no había poder humano como los padres caemos pues a diario en ese asunto. Hay dos cosas ahí que voy a hacer un paréntesis porque tú me haces acordar de eso. Una es que pues hay una cosa que nosotros como padres sí debemos entender, cuando hablabas de que a los niños se les golpea muchas veces, y es que si bien son nuestros hijos y salieron de nuestro vientre y todo eso, pero los hijos, o sea, ellos no son de nuestra propiedad como tal, ¿no? para
hacer y deshacer, porque son niños, entonces yo soy el que tengo el poder y lo voy a maltratar. O sea, eso es algo que tenemos que entender, no solamente en las agresiones físicas, sino emocionales, verbales, hasta en las mismas doctrinas muchas veces religiosas o de forma de pensar de una cosa y de la otra. Creemos que como son de nuestra propiedad, tienen que pensarlo así, hacerlo así, y resulta que eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, que ellos son un ser humano tan igual a nosotros, con los mismos derechos y las mismas posibilidades, que tiene menos edad, es lo único, y que está en una etapa de desarrollo evolutivo diferente, y queremos es acompañarlos, pero eso es un tema que muchos padres y instituciones, maestros, caen en que porque el adulto tiene el poder y puede abusar, y eso es abuso, puede abusar de los niños, eso es una cosa. Y la otra que me hiciste acordar es que justamente, bueno, yo estoy en varios grupos, estoy en un grupo, estábamos hablando con unas colegas de un grupo de crianza en Argentina, y había una mamá allá digamos, se exponen muchas consultas y situaciones. Entonces la mamá nos compartía que tiene su niño de 3 años, ya le llegó el año otra vez de arrancar la guardería, y se había quejado el año pasado porque había un niño, un nene, que todos los días o lo mordía o le pegaba o lo escupía o le jalaba, o sea, era una cosa que ya el niño estaba cansado, entonces llegaba del jardín o la guardería llorando, incómodo, también la mamá iba cada rato, pedía que lo cambiara, no se pudo. Este año arrancaron el año escolar en la guardería con 3 años, y había 3 salas, o sea, salones, seguramente. Y preciso a su niño, lo dejaron otra vez con el nuevo niñito, siendo que lo hubiesen podido dejar con sus amiguitos, que se los lleva bien, del curso A o del curso B, y nuevamente lo dejaron. Entonces ella fue a quejarse con la directora, la directora nunca le dio la cara, que no se podía, que no podían cambiar las normas, que ya en ese curso que había quedado tenía que quedar, que más allá de los abusos y una serie de cosas con el niño, no solamente del otro niño, que en esas edades ya se hace bullying, sino de los maestros, también el temor de la mamá decía, ¿y qué hago? Yo no quisiera mandarlo a la guardería, y él mucho menos, por las mañanas llora, y me toca cogerlo para que vaya y obligarlo, pero como que yo me siento mal si no lo llevo. Entonces, pues yo le hablaba un poco, le decía, es que no tienes que llevarlo a los 3 años, no, que tiene que hacer el niño allá. Está más a salvo, más tranquilo en casa, así la madre puede estar, el cuidador principal, una figura de apego o alguien de confianza puede estar, pero el niño, ¿a qué lo va a llevar a un sitio donde lo tiene que exponer a ese tipo de cosas? Entonces es el temor, no solamente el desconocimiento de los padres, sino el temor de que si no escolarizo un niño de 3 años, ¿y qué voy a hacer cuando, por Dios, ya a estas tempranas edades exponer a los niños a este tipo de cosas? Es bárbaro saber que muchas veces el desconocimiento y el temor de los padres hace que en contra de sus mismos ideales y cosas que creen, de todas maneras lo llevan porque hay que cumplir, ¿cierto? Entonces, ¿tú querías decir? Buenas tardes. Pues hoy ha sido un día muy difícil para mí, pues que yo soy egresada de acá, soy licenciada en inglés y español, y me he dedicado a las ventas. Y me dedicaré a las ventas porque, miren, encontré hoy el carnet de acá, estudié para ser licenciada en inglés y español, soy licenciada en inglés y español, pero he ejercido con mis hijos. ¿Por qué es difícil? Porque, como se imaginarán, es difícil ingresar como docente a una institución, como decía Mauricio. Cuando tú tienes ese tipo de convicciones y de formación y llegas a la institución, yo cuando tenía mis hijos todavía muy chiquiticos, y yo arranqué pues como a ejercer, has visto que hay veces que estás en algo y que tú sientes que vas como contra la corriente, es decir, lo que decía también Caterina, yo también sentía que mientras yo tenía a mi hijo, que hoy día está diagnosticado con desintegración sensorial, yo tenía niños que sucedía lo mismo que tú, que uno sabía que estaban diagnosticados con muchas cosas, y que uno tenía la orden de los superiores de cómo tenía que ser
cómo tenían que ser pues como las cosas con estos niños, hay que disciplinarlos, ellos, o sea, todos así, como uniformados, todos como igual, y si el niño como el mundo no, hay que llevar la coordinación, entonces empiezas como que tú ya formaste para eso, pero empiezas como a sentir que vas en contra de eso. Entonces para mí, por ejemplo, como educadora es muy difícil, porque yo como tal en un colegio, desde el año 2009 no estoy, y difícilmente me veo otra vez en una institución educativa enseñándole a los niños. ¿Por qué? Porque yo también me dediqué a mis 2 hijos, y sobre todo el mayor tiene también muy buenas capacidades, y uno se da cuenta que no es, lo saqué ahorita el martes del colegio, al mayor, porque el menor siempre había estado conmigo. Entonces para mí es muy importante, quería compartirles que es muy difícil cuando tú tienes ese tipo de formación y saber que yo me sentía allá en el colegio, me sentía mal, es decir, yo no me sentía coherente conmigo misma, me dolía saber que tenía que seguir como una línea, como con los niños, no me sentía bien. Y yo dije, difícilmente me veo otra vez. Mi carrera me sirvió para estar acá, para algunos conocimientos, porque todos pues pueden. Pero comparto mucho lo que dicen, porque hasta uno mismo cuando está ahí como dicen que sabe que hay cosas que no. Aunque esté ahí, aunque la ley esté, hay cosas que uno no debería de hacer con los niños porque los violenta en sus libertades, en su manera de ser, al padre de familia. Esa manera de uniformar a los niños, de exigirles, es violentarlos. Y digamos que eso que tú mencionas, pues hace parte de este grupo de familias que podemos educarse en la escuela o en casa, y es que hay varios, hay varios padres que educan en casa que son docentes, pero también hay digamos que he conversado con varios docentes de escolar y primaria que claramente me han dicho: yo quiero educar a mis hijos en casa, porque yo que estoy ahí no quiero eso para mis hijos, no quiero eso para mis hijos. Y cuando, pues la primera vez que me acuerdo que estaba hablando con un docente y me decía, o sea, para mí, como que nosotros que éramos como, no sé, los que somos de otra corriente o qué sé yo, como que no estamos de acuerdo con la escuela, con la institución de tal cosa y la otra, pero como que yo decía, pero un profesor que eduque a sus hijos en casa, o sea, como así. Entonces, y empecé a hablar con algunos de ellos, empezaron a unirse al grupo y me decían claramente, el sistema es un sistema muy rígido, muy antinatural, es decir, es cuadriculado, absolutamente rígido, y pretende que todos tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, al mismo ritmo, en el mismo momento, y solamente es una nota, cuando la vida real es totalmente diferente. Entonces hay varios papás que pertenecen al grupo y son docentes y hacen, digamos, comentarios o llegan a esas conclusiones que tú has llegado, que es una realidad. Ahora que cuando uno ha tenido niños escolarizados, en mi caso yo tengo mis 2 hijos mayores escolarizados, eso es un trauma no solo para ellos, sino para uno como papá. Y cuando uno decide desescolarizar, uno piensa que el niño no está haciendo nada. Y uno se desespera porque, Dios mío, no se ha levantado, no está haciendo nada, no está innovando. Entonces yo pienso que, y se lo recomiendo a muchas personas que llegan, porque, pues como les digo, han llegado muchas personas nuevas y me han dicho, bueno, ¿yo qué hago? Estoy desesperada, pienso que no están haciendo nada. Yo les digo, eso necesita un tiempo de desintoxicación. Uno no puede dar un paso inmediatamente empezar otra cosa diferente a lo que ya venía uno marcado desde niño, porque es que uno está escolarizado desde que es niño. Entonces, ahora como papá estoy escolarizado. Tienen que desintoxicarse ustedes y desintoxicar a los niños. Yo les decía, miren, en mi caso yo dejé a mis hijos 1 año solo, o sea, yo no me estresé y se di cuenta que estaban en vacaciones permanentes. Entonces me relajé, empecé a investigar, o sea, mientras ellos estaban descansando, yo estaba investigando cómo hago, qué hago, me uní a la red,
no nos metí a nada, a ningún grupo, a nada, esperé que todos nos desintoxicáramos. Y a principio del año pasado dije, bueno, ahora sí voy a empezar a hacer homeschool. Ahora sí decidí cómo lo voy a hacer, porque es que uno piensa, ¿y yo cómo hago? ¿Un currículum? No, pero yo no quiero pasar el colegio para la casa. ¿Los dejo que aprendan? No, pero si los dejo que aprendan, uno piensa eso. Ellos que van a tener la posibilidad de aprender, porque uno tiene eso en la mente. Yo como adulto tengo una razón, el niño no sabe qué hacer. Entonces, en ese año de desintoxicación entendí que ellos sí aprenden solos, que ellos sí buscan la manera de aprender. Mi hijo de 7 años solamente hizo kinder y un mes de transición y aprendió a leer solo. O sea, yo puedo decir que David Santiago lee solo, porque la necesidad lo llevó a aprender. Así como uno aprende a caminar por necesidad, así mismo aprende a leer, aprende a sumar por necesidad. Entonces él estaba con el cuento de Minecraft, mami, yo quiero aprender, y todo el mundo tenía que digitarlo. Entonces dijo, no, mami, es que yo tengo que saber digitar todo solo. Y empezó a buscar sus tutoriales por YouTube. Hoy día David Santiago ya ha leído 3 libros conmigo porque leemos los dos. Yo leo una hoja y él lee media, pero lee. Vamos avanzando. Todos los días leemos un artículo del periódico, leemos algún artículo interesante de cualquier tema de las regiones de Antioquia y de eso salen más temas. Mi hijo Julián, él también está en el cuento, mami, ¿sabías qué? Y sabías que resulta que sabías que aprenden mucho y uno aprende de ellos. Entonces entendí que los tengo que dejar aprender libremente, dejarlos ser, porque nosotros no dejamos ser a nuestros hijos cuando los tenemos escolarizados. Hay que dejarlos ser, ellos tienen que aprender a llevar. ¿Cuántos niños crecen sin papá y sin mamá y son personas exitosas? Y uno piensa que si yo no estoy ahí diciéndole qué hacer y cómo ser, no lo va a hacer. Entonces hay que dejarlos que fluyan, como el río que fluye y que busca sus salinitas, ellos lo pueden hacer. Pero entonces hay que desintoxicar el cerebro y la mente, o sea, desintoxicar todo y tratar como de sacar de la casa el ambiente escolar. Porque si no, otra vez después del niño los escolarizan desesperados. Sí. Antes de darle la palabra a Mauricio, eso es un tema, como lo ha dicho Janet, que se conoce también como el proceso necesario y que no nos podemos saltar de desescolarización interior o desescolarización mental, también le llaman. Que podemos acá hablar de un montón de ese proceso, pero que si lo podemos resumir en una palabra, ¿qué es el proceso de desescolarización interior? Es confiar en los hijos, en que ellos aprenden, en que son curiosos y en que buscan la información y que no se van a quedar como algunas familias que me han preguntado, se van a quedar brutos, se van a quedar analfabetas, no, se van a quedar unos ignorantes, no hay tal, al contrario, ellos tienen todo el tiempo libre para buscar, preguntar, confrontar, y es un proceso que sí yo recomiendo cuando converso con familias, que no se salten ese proceso. O sea, es un proceso que como familias, más si han tenido sus hijos escolarizados, es mucho más necesario. A veces hay familias, en mi caso mi hijo nunca estaba escolarizado, de pronto es como más fácil, como a pesar de que, como decía Nelly, nos pasa a nosotros vivimos en una sociedad escolarizada y todo el tiempo estamos pensando en muy ritmo, muy académico, muy en materias, muy en nota, que el curso está y la vida real no conversa mucho con eso, ¿sí? Entonces ese proceso los invito a que lo busquen, hay mucha información en internet, yo también los puedo acompañar en ese tema de desescolarización interior, porque es definitivamente real, como nos contaba Janet, y cada familia tiene unos testimonios que van en el mismo camino y donde vemos claramente que los niños aprenden solos, son curiosos, saben más que uno de muchas cosas, saben más que los niños de su mismo grado deberían saber, y seguimos viviéndolo así cuando es absolutamente natural que sepan y quieran preguntar y sean curiosos, y son las 10 de la noche todavía están viendo un video de YouTube y no sé qué, y me hacen, no, por esa cosa, pero porque antes que atajarlos, no, espera, no, y es que yo quiero ir a un páramo, no sé qué, yo quiero ir, sí, un momento, porque es que quieren hacer, y quieren viajar, y quieren entrar a hacer experimentos, o sea, quieren, porque les gusta, porque están conectados con su ser, porque están conectados con su esencia, porque han sentido el acompañamiento de sus papás. Y para resumir el tema, dicen, también como decía ella, necesita el tema de desescolarización interior, que digamos que prácticamente por cada año de escolarización se requiere un mes de descanso, o al menos lo llaman desintoxicación.
Y entonces haz las cuentas, ¿cuántos años ha estado escolarizado? Y si le da 6 meses, no sé qué, tranquila, no es que esté vagando, no es que esté echado ahí, tranquila, lo necesita. ¿Por qué lo necesita? Porque es que los niños tienen que volverse a conectar con ellos mismos, volverse a conectar con su esencia. ¿Y qué pasa? Muchas veces en algunos colegios o a algunos niños lo que les sucede es que estando en la escuela se desconectan. Se desconectan de sus dones, de sus talentos, no les gusta. ¿Por qué se desconectan? Porque están en función de lo afuera y no internamente de ellos. Entonces están en función de satisfacer a los papás, de satisfacer al maestro, de pasar la nota, de cumplir aquí, de cumplir aquí. Y tal es el tema que vemos con alguna frecuencia que hay chicos que llegan al grado 11 y entonces dicen, y caramba, entonces me toca pensar en qué carrera voy a estudiar. Pero pues hay muchas artes, pero también ingeniería, pero medicina, y literalmente, pero es que yo no sé para qué soy bueno. A mí me llegan familias que mi hijo me dice que no sabe para qué, o sea, no tiene idea. Y yo le digo, bueno, pero le gusta la música, le gusta el arte, bueno, para la matemática, le gusta leer. O sea, es tal la desconexión, ¿cierto? Entonces, ese proceso de escolarización interior, de volverse a reconectar, es volver a reconectarse con su esencia, con lo que les gusta. Y ellos pasan un proceso así, donde uno piensa que no están haciendo nada, y después, ¡pum! Se conectan y arrancan y no hay quien los pare. Entonces, tranquila o tranquilos quienes estén en ese proceso. Por aquí veo también algunas familias que llevan poco y están como afanados, no están haciendo nada, no están aprendiendo nada. Tranquilos, paciencia, porque ahí se confía. Entonces, que la uso tenía la palabra y ya sigues tú. Creo que nosotros hoy en día tenemos más tranquilidad con nuestra hija que con nuestros estudiantes en la universidad, porque son dos casos lo más antagonistas del mundo. Nosotros sí hemos experimentado ambas cosas y sabemos, sí. Y bueno, digo que lo ha hecho también, sabemos que hay estudiantes que pierden 2 o 3 veces un curso y tenemos que recibir. Entonces la norma en las mismas universidades sabe que ya un muchacho que tiene 18 años puede mandar a la universidad perfectamente porque no lo dejan acceder a ese curso. Él, según las normas de la universidad, tiene, en algunas universidades, tiene derecho a mirar un curso hasta 3 veces. ¿Sí? Y a usted, así no le guste ese muchacho, no lo quiere, usted le tiene que dar clase. Usted le tiene que enseñar a ese estudiante y así a usted le caiga muy mal, usted lo tiene que dejar participar y usted en la, no sé, grandeza y enseñanza que usted ha tenido tiene que ser lo más objetivo posible para calificarlo a él. Ahí empiezan los problemas. Me encontraba yo con 2 altas especialistas pedagogas, ¿sí? No sé si tú conoces a Olga, que trabaja en pediatría en la Universidad de Antioquia. Es una persona que es de las que más sabe pedagogía en la Universidad de Antioquia. Y volvimos caso a un estudiante mío, Simón, le volvimos caso, porque tenía que trabajar, tenía que mantener a su familia, y hicimos pues como una mesa redonda sobre él, donde yo encontré, es decir, éramos 30 diversas opiniones que tenía yo que hacer con los estudiantes. Échalo, así de sencillo. O sea, de entrada se nos olvida que la ley 115, no sé qué carretas, se debe cumplir. ¿Sí? O sea, perdóname, pero tú no me puedes decir eso porque es que hay una ley que ampara a ese muchacho, ¿sí? Y se nos olvidan las leyes, así como rapidísimo. No, es que la ley mismo lo dice, usted no puede desconocer la ley, usted no lo conozca. Señor, usted le pasó el semáforo, es que yo no sabía que en este país la ley decía que yo no me podía pasar un semáforo en rojo. No, es que la ley lo dice ya. Es que usted no puede olvidar la ley. Usted no puede olvidar la ley, así usted no conozca todos los artículos. Y ahí en los artículos dice que usted no puede robar al país y que no se puede sacar la plata así como, yo no sabía eso. Entonces, desde ese punto de vista, muchos hemos pasado por la universidad. A mí me gustaría que muchos colegas míos estuvieran en preescolar, porque yo, estando en la universidad, estuve alguna vez enseñando a niños de preescolar y hoy enseño a estudiantes de doctorado, y a mí me gustaría que todos pasáramos por eso, es decir, que alguna vez estuviéramos con niños pequeños enseñándolos, que alguna vez estuviésemos con niños de colegio enseñándolos, que alguna vez estuviéramos con niños de universidad
o con chicos de universidad o con muchachos de universidad enseñando, para que nos diéramos cuenta que la educación no es eso que nosotros queremos, que todavía no hemos construido ese eterno ideal, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, al que nosotros soñamos, porque todos tenemos una concepción de la educación a la cual quisiéramos en un momento dado decir, este es el ideal. En este momento, Estados Unidos, que es uno de los países que tiene mejor homeschooling del mundo, sabe que no lo puede impedir, y el gobierno español, ¿sí?, lo impide, es decir, lo prohíbe. Si alguna va a ir a España como homeschooling, sepa y entienda que ya va a tener problemas allá. ¿Sí? El gobierno francés en este momento está en consultas pensando si lo hace o no lo hace, porque es ley. ¿Y qué pasó en España? En España también es el tema, digamos, tuvieron la ley por una palabra solamente, y es escolarización. Entonces, cuando ellos vieron la educación obligatoria, entonces pusieron escolarización obligatoria, y ahí cerraron la puerta. Y tiene unos problemas grandísimos en ese momento. En España hay muchas familias que ahí está la asociación ALAS, está la asociación La ALE, hay como 3 asociaciones de familias que educan en casa y que obviamente se acogen al derecho de educación, pero la ley hizo ese pequeño cambio y cerró la puerta. Decir algo y entonces seguimos con nuestra dieta. Mis hijos, pues, como en la educación, a la conclusión que yo llegué y alguna vez la comenté con él, es que en ese poquito tiempo, los estudiantes que pasan por decir como el tuyo, Caterino, como contabas o como el mío, bueno, esos estudiantes que uno ve en el colegio, que para los profesores son como el niño problema, el que se mantiene en coordinación, el que tiene problemas supuestamente de disciplina, esos niños que son, pues, pasa el tiempo y esos niños son los chicos que cuando salen de un 11 a una universidad o una técnica son excelentes. O sea, uno se encuentra, ¿te acuerdas de tal niño que allá en el colegio era el niño que llaman a la familia, que el niño que no escucha, que eso, que no atiende? Es el empresario, en lo que sea que el niño o la niña, cuando salga de un décimo, ese chico tiene ahí donde está, en esas características distintas que para el chico que en el colegio era el niño problema, es en la sociedad, es excelente, es el músico, ellos tienen un tipo de inteligencia para el cual no están preparados. Es una ¿Cómo se pueden validar los conocimientos? Entonces, para eso hay, digamos, estos 3 decretos. El decreto 2832 del 2005, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 89 de la ley 115 en lo referente a validaciones de estudios de la educación básica y media académica. ¿Cierto? Hace un rato digamos que es la educación básica, que es la educación media. Entonces aquí ya nos dicen cómo se pueden validar. O sea que sí se pueden validar, sí podemos obtener un certificado y nos dicen cuál es el procedimiento. A partir de este decreto, la Secretaría de Educación de Medellín generó en el año 2006 una circular para dar cumplimiento al decreto 2832 del 2005, donde parte del decreto 2832, pero llega a más detalle. Entonces detalla específicamente cómo en Medellín se puede llevar a cabo el proceso de validaciones y certificaciones a la luz de este decreto. Luego viene el decreto 299 del 2009, por el cual se reglamentan algunos aspectos relacionados con la validación del bachillerato en un solo examen. O sea, quienes quieran tener su bachillerato y de pronto no han validado noveno, décimo, tal, pueden tener el diploma de bachiller presentando un solo examen a través del ICFES y obviamente obteniendo un puntaje superior en las pruebas, y el ICFES está obligado a darle su cartón, su título de bachiller. Entonces no hay lío tampoco por ese lado. Entonces vamos a desglosar cada uno, ¿cierto? Entonces, el decreto 2832 dice validaciones de estudios de la educación básica y media académica. El artículo único dice que su objeto es reglamentar la validación por grados de los estudios de la educación formal. O sea, que valida por grado. El séptimo, el octavo, de la educación formal,
quienes queramos entrar en más detalles, sabemos que en Colombia existe educación formal y la no formal, ¿cierto? Y entonces nos vamos a focalizar en la educación formal. Que el estudiante pueda demostrar que ha logrado los conocimientos, habilidades y destrezas de cada una de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas para los grados de la educación básica y media académica, ¿cierto? Entonces nosotros, en la medida en que escojamos o alguna familia escoja que quiere que su hijo valide, pues lógicamente tiene que entrar en un proceso y demostrar que conoce y que sabe de estas cosas, que nos obliga la ley 115 a través de uno de sus artículos, donde explica cuáles son las áreas obligatorias y fundamentales. El Ministerio de Educación tiene establecido que las áreas son como 12 áreas, que es las matemáticas, el lenguaje, las ciencias, la vida, ciencias naturales, ciencias sociales, bueno, tiene varias cosas, y está en la número 12, es lengua extranjera, o sea, un idioma comunitario. Entonces allí ya podemos mirar como qué es lo que el Ministerio de Educación pide, que es lo básico y lo fundamental, y pues preparar eventualmente quienes deciden a sus chicos para que cumplan con eso. Luego nos habla del procedimiento. Entonces ahí nos dice que los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento, o sea, tienen que cumplir con esos requisitos, que tenga licencia legal de funcionamiento, que no sea uno de un garaje por allá, institución Pepito en el garaje, pero que no tiene licencia de funcionamiento, ahí se no podemos ir a validar, por favor. Entonces tenemos que asegurarnos que tenga una licencia legal de funcionamiento, que las pruebas de saber se encuentre ubicado por encima del promedio de la entidad territorial, y que en las pruebas del ICFES se encuentre como un mínimo de categoría alta. Si cumple con estos 3 requisitos, esa entidad puede efectuar gratuitamente la realización de estudios por grado mediante evaluaciones o actividades académicas para atender a personas que se encuentren en las siguientes condiciones. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que nosotros, cuando vayamos a buscar una institución educativa, hay muchas que ya tienen pues como el aval del Ministerio de Educación, que esta puede validar, que cumpla básicamente con estas cosas. Hay unas que pueden variar, ¿sí? Pues que el año pasado quedaron no quedaron en categoría alta, sino en media o baja. Eso también, digamos que vuelve el tema de pegarse a la letra, eso puede ser variado, pero digamos, si la institución como tal ya tiene el aval, ya puede, digamos, validar. Entonces, ¿en qué condiciones puede la gente acercarse a una institución a pedir acercarse a validar y al final obtener su certificado? Entonces hay varios numerales que ya, digamos, cada uno puede definirlo en detalle, pero el numeral F es el que nos aplicaría a nosotros que somos familias que educamos en casa, y es no haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación básica o media, excepto el que conduce el grado de bachiller. ¿Por qué el que conduce el grado de bachiller? Porque el 11 si no se valida, el grado 11 sí se tiene que hacer un proceso y presentar las pruebas de estado, y con ese resultado es que se da ya como tal el grado de bachiller, pero no se valida hasta el grado 10 aquí en Colombia. Entonces aquí dice que en todo caso la validación del bachillerato en un solo examen conducente al título de bachiller académico será competencia del ICFES, pero lo que hablamos ahorita, el ICFES es la única institución que les puede a ustedes validar o certificar el grado 11, y eso es conducente a obtener el título de bachiller. No hay una institución del Instituto Triángulo y el Instituto Milán que les valide el grado 11, o sea, no está dentro de la norma. ¿Qué pasa? Conocen la ley, no saben, uno llega y dice, mire, es que hay un decreto, el 2832 del 2005, que dice, ¿qué decreto? ¿Cuál? ¿Cómo? Y no conocen muchas veces, y antes, nuevamente, pues se asustan las familias o asustan a las familias. Entonces, ¿y por qué usted quiere hablar? No, es que mi hijo no está desescolarizado, ¿cómo así? Y no sé qué. Desconocimiento, o de la institución, o de la misma familia, que a veces va y ni siquiera sabe que esto existe, y es que a mí mi vecina me dijo que fuera y preguntarme tal cosa. Entonces, por eso la invitación a través de este espacio es empaparnos un poquito de esto y que lo tengan pues, ustedes siempre a la mano. Entonces, ¿en qué casos? Dice, ustedes ya vimos
Luego viene el artículo 3, que ya es el resultado, y es que sale un informe de Secretaría de Educación. Entonces dice, una vez concluido cada año escolar, el rector o el establecimiento deberá reportar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada las validaciones practicadas en tal periodo. O sea, ellos tienen que rendir cuentas. Las instituciones educativas que validan tienen que informarle a los núcleos o a los CADEL o a la Secretaría de Educación que han validado, cómo tienen que tener una lista, los niños tienen que estar registrados en el CIMAC, que es el Sistema Integral de Matrícula. O sea, eso no es como que yo voy, como en alguna charla informal hablábamos con alguna persona, no, pues esta gente que hay de todo en este grupo de familias, gente dice, no, yo quiero que me vengan a certificar. Entonces uno dice, pues sí, lo mínimo es que tenemos que cumplir con ciertas normas, ¿cierto? Y una de las cosas pues es esta, que el colegio también o la institución también tiene que reportar que ha validado, a qué, cuánto sacó, ese reporte y las certificaciones que se expidan tendrán como soporte el registro escolar que se lleven los libros o archivos magnéticos, en este caso el CIMAD, que debe conservar el establecimiento educativo. O sea que ahí estamos seguros en que el niño está registrado ahí, es legítimo, es transparente para la institución hacia el ministerio como de la institución hacia la familia. Entonces eso es en cuanto al procedimiento. Luego entonces miremos la alcaldía de Medellín. Entonces, ¿qué hizo la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Educación? Tomó el decreto 2832 y lo desglosó un poquito más, y lo que hizo fue que le impartió las directrices a los directores del núcleo y a los propietarios, representantes legales, rectores, instituciones educativas sobre las validaciones por grados de acuerdo a lo que dice el decreto de educación básica hasta el grado 10°, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice en esa circular? Que ustedes la pueden consultar en internet, en la Secretaría de Educación, en la alcaldía. Pretende dar cumplimiento al decreto a través de unas directrices. Entonces pone A, B, C, D, que son las que vamos a ver acá. Lo primero es la competencia para efectuar validación. Para decir si pasó, no pasó, queda autorizado, lo vamos a hacer, y eso debe quedar en un acta. Por medio de un acta se informará el resultado. Entonces digamos que detallan un poquito más cómo se debe hacer eso acá en Medellín. ¿Cuál es el valor de las validaciones? Dicen que las validaciones no generan costo para el usuario, las instituciones solo podrán cobrar lo estimado en papelería y en expedición de certificados. Esto es en la palabra, esto es en el papel. Pero sin embargo es lógico, o sea, en teoría no deberían cobrar, no puede decir, bueno, yo quiero ir a hacer un examen o establezcamos como el mecanismo por el cual se va a hacer la validación. Pero también generalmente se entra en un proceso y al tener que la institución educativa designar gente, profesores, maestros, tiempo, papelería, recursos, notas, el sistema, internet, pues establece un costo, ¿cierto? Un costo cuando ya se hace como un acuerdo y se acuerda entre las partes. Generalmente se dice que las instituciones del Estado no deben cobrar y las instituciones privadas también se cobijan por allí, pero digamos que pasa lo que les solicita, ellos tienen que de todas maneras soportar toda esta gestión por algún cobro. Entonces eso es en realidad así en la práctica. ¿Cuáles son los grados que se pretende validar y las personas que lo pueden solicitar? Entonces dice que cualquiera de los grados de educación básica y solamente hasta el grado 10°, como lo vimos ahorita, el grado 11 no lo podemos validar, porque ese solamente será a través del ICFES, ¿cierto? Y solamente hasta ahora se debe tener 18 años de edad. Eso es lo que está establecido en el decreto 299 que vamos a ver más adelante, y es que solamente hasta que tenga 18 años de edad, en teoría, puede acceder al examen del ICFES para obtener su bachillerato. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay dos cosas con este tema. Ese decreto actualmente está demandado, o sea, hay una demanda que está corriendo ya, porque pues aduce que hay discriminación y no tiene sentido un chico de 17 o 16 o algo que quiera ya irse a la universidad o que tenga su proyecto de X o Y, tenga que esperarse hasta los 18 años para que lo dejen validar.
Entonces, digamos que ya como tal el decreto está demandado, pero uno también como ciudadano independiente puede tutelar, puede poner una tutela y puede presentar. Que es lo que sucede con algunas personas. Es que el artículo es violatorio a todo, desde todo punto de vista. Hay muchachos de colegios, de instituciones públicas o privadas que se gradúan a los 16, 17. ¿Y por qué entonces uno que no, o sea, que tiene la demanda no va a poder? Entonces eso digamos que ya hay que esperar el curso que tome la demanda, la respuesta, digamos, el fallo, y por otro lado, pues también decirles que se puede tutelar, o sea, se puede presentar una tutela en tal caso. Hay chicos que quieren, digamos, validar ya el bachillerato, que no están vinculados a una institución educativa, deben esperar a los 18 años. Un niño que sí esté vinculado a una institución educativa puede presentarlo con menos de 18 años y se puede graduar con menos de 18 años. Por eso es que justamente está demandado ese decreto, porque no tiene las áreas obligatorias. Es decir, bueno, voy a hacer un examen de noveno. Y en eso estamos en una técnica de mañana y ahí, digamos, se valida como tal el grado en las áreas obligatorias y fundamentales, o también se puede hacer con exposiciones ante los profesores de cada área. Entonces, no, ¿sabe qué? Yo examen no, déjeme hacer una exposición, una presentación, una investigación, no sé qué, sobre estos temas, cuáles son los temas de ciencia, y hago una exposición, un ensayo, tal cosa. Eso se puede negociar con la institución. Es decir, en el momento que ustedes estén hablando con una institución, no es que, bueno, solamente el examen, y si no presenta el examen no sirve, no. Hay esas dos opciones. Obviamente, ¿qué pasa? Que pues la institución puede ser más fácil, el examen, venga tal día, nos agendamos y listo, a tener que yo designar profesores míos en el grupo que ellos tienen para que le pongan, le evalúe cada una de las exposiciones, pues digamos que eso ya depende de cada colegio, pero nosotros como tal tenemos el derecho de este escrito y lo podemos exigir. ¿Cierto? También se pueden presentar trabajos de cada área con que sustentar. Luego se sale un informe para la certificación y pues ahí básicamente lo evalúan en una escala, excelente, sobresaliente, aceptable, suficiente, y se aprueba la validación cuando ha obtenido aceptable, sobresaliente o excelente. O sea, lo mínimo es aceptable para poder tener el certificado como tal. A veces se confunde la validación con la certificación. Mínimo con 5 días de anticipación, y lo importante es que no coincidan en un mismo día dos o más grados. Entonces el miércoles voy a hacer el examen de noveno, ¿sí? Pero en la otra semana, el del otro curso, pero no se puede el mismo día, según la circular. Entonces aquí ya nos da como tal la Secretaría de Educación aquí en el... La frecuencia dice que la no aprobación de la prueba de validación no es impedimento para que el interesado pueda optar, es exclusivamente el ICFES el que hace el examen y, digamos, da los resultados, hace las pruebas, define si pasó o no, según se queda la puntuación en esas categorías. Dice que lo mismo, que se hará el examen de ICFES, ustedes saben, se hace sobre lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales, humanidades e idioma extranjero. Entonces, en esas dos cosas, áreas es donde debemos preparar a los chicos para presentar el examen. Si ya no está en el que tengo que hacer, pues póngalo en un pre-ICFES. Que no lo pasó, pues haga otro pre-ICFES. O sea, no hay lío. Lo que les decía yo, están las leyes, están los decretos, la ley lo pone, están las herramientas, hagamos uso de ellas. No tengamos temor que por la desinformación nos impone miedo, que no se puede, que no. Ahí está dicho qué se debe hacer, cómo se debe hacer, ¿cierto? También dice que ellos son los que definen la metodología para obtener la calificación mínima, que los resultados básicamente dan el derecho a obtener el título de bachiller. Entonces cuando las personas dicen, pero ¿cómo hago si soy homeschool? Entonces, sí, ¿cómo hago para que sea bachiller, para que tenga su título si no está vinculado a ninguna institución? Y además que quiero presentar a la universidad, ¿y qué voy a hacer para que se presente a la universidad? Presenta su ICFES, entonces le da su título de bachiller y se puede presentar a la universidad como cualquier estudiante de Colombia. Ahí está
totalmente pues establecido cómo se hace, digamos, en ese sentido. Y el decreto 1290 es en el que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Este es un decreto larguísimo, obviamente no lo quería traer a colación, porque primero básicamente era para decir que existe y que si queremos entrar en detalle de saber cuáles son los criterios de evaluación, cuándo se promociona un grado y cuándo no, para que cuando nos digan nosotros no pasó, pero ¿por qué? Sí, entonces aquí lo explican totalmente detallado y la invitación es a que quienes estén interesados lo revisen, pero digamos que en este espacio pues no es para entrar en detalle de las notas y la promoción, sino para que lo tengan presente. Bueno, como ya veíamos, estas son las fuentes de las cuales traje esta información acá, la Constitución, la Declaración Universal, los decretos. También pueden encontrarla en el libro de Un Mundo por Aprender de la Universidad Nacional de Colombia, del Instituto de Investigación en Educación. Es un libro muy interesante, de mucho análisis, y tiene un capítulo específico que es de los aspectos jurídicos de la educación sin escuela en Colombia. Vale la pena que lo lean, que lo revisen, que lo subrayen. Está gratis en internet, en PDF, lo pueden bajar. Si quieren lo pueden comprar en papel en la universidad, pero allí está. Y también en la página de Red y Familia también está esta misma información mucho más enunciada, no con tanto detalle, pero allí la pueden encontrar. Digamos, para, ay, qué decreto, cómo era el cálculo. Lo que les decía yo voy a colgar en un archivo, un documento con toda esta información para que la tengan en la mano en el grupo de Facebook. Y ahora sí miremos nuestra última parte, y es ya aquí en Medellín, y es cómo se pueden validar los conocimientos acá en Medellín. Estas son algunas opciones que se podrían explorar, o algunas opciones que podríamos explorar, que hemos escuchado, que hemos tenido algunos acercamientos, algún contacto para mirar. Si quienes estén interesados o tengan la necesidad, podemos ir avanzando en cada familia, digamos, averiguando el tema, cómo se puede hacer. Una es la Institución Educativa Pequeña Marías. Ellos tienen todo un programa de escuela en casa, han desarrollado una plataforma virtual para educación en casa, educación domiciliaria. Con ellos nos reunimos y hemos conversado, y ahorita Diego nos va a comentar más o menos cómo es el enfoque y qué hay allí, que digamos pueda ser interesante para algunas familias. Que es una institución educativa también con la que nos hemos acercado, hemos tenido algún contacto con el rector. Ambas instituciones están de puertas abiertas, creen totalmente en este tema de la educación en casa, de cambiar el sistema educativo, de que hay que darles otras formas de educación a los niños, que somos bienvenidos si estamos buscando validar o certificar los saberes de nuestros niños. Sentémonos, armémoslo y revisémoslo. También para eso con Juan José Boticano.